están. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Un saludo cordial con los compañeros legisladores. Un saludo con el pueblo ecuatoriano, específicamente y especialmente con los mayores adultos de cada uno de los rincones de nuestro querido país, a quienes durante muchos años se les ha abandonado, se les ha archivado y se los considera como a lo mejor gente no productiva de nuestro territorio, cuando han dado todo, absolutamente todo, por sus generaciones y por las futuras generaciones que vendrán. Algún día todos, si es que Dios nos bendice, llegaremos a ser adultos mayores. Y por supuesto que queremos un sistema que propende a proteger sus derechos y sobre todo a garantizar una vida digna en sus años de edad. No sé, señora presidenta, si me autoriza por secretaría la presentación de unas diapositivas que han sido remitidas. Autorizado. Por favor, TICS, proceder, autorizado. Así es. Gracias, señora presidenta. El proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de personas adultas mayores, obedece al número poblacional de los mayores adultos en este país, pero también a la falta de eficiencia de política pública para garantizar el respeto irrestricto a sus derechos. Según el censo del INEC del año 2020, ¿y por qué hago referencia al año 2020? Porque el censo del año 2022 hoy está siendo fiscalizado por la inconsistencia en cuanto a su práctica. Pero según este censo, el 7.5% de la población ecuatoriana obedece a mayores adultos. Estamos hablando de 1,5 millones de personas que hoy exigen la atención desde la función legislativa con normativa pertinente, pero también de la política pública que el Estado ecuatoriano pueda direccionar para su atención. Muchos adultos mayores hoy se encuentran bajo cuidado de terceras personas, otras bajo autocuidado o abandono y otras también en centros de atención gerontológica que no es de conocimiento extraño a nosotros. Durante varios años, regentados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, han estado abandonados. Y justamente el personal que se encarga de dar el tratamiento para estos mayores adultos ni siquiera han sido canceladas sus remuneraciones. Es por eso que dentro del trabajo de la comisión, como un ente que ha hecho una evaluación de aquellos proyectos de ley que tienen prioridad, en diciembre del 2023 se trató respecto a este proyecto que hoy está siendo una realidad. Y claro, se han unificado varios proyectos que tienen una misma sintonía y también se ha podido depurar aquellos proyectos que tienen un retroceso en cuanto a sus derechos. Estos proyectos inicialmente fueron presentados por los asambleístas María Larriategui y Byron Maldonado, que creo que es necesario dejar sentado porque un origen tiene un fin y ese fin espero que sea el beneficio para todos quienes en algún momento nos beneficiamos de esta ley. Los aportes de la comisión han sido rotundos, con total simpatía y sobre todo con total conocimiento, asegurando principios como la seguridad jurídica, asegurando principios como la unidad normativa y también principios de legalidad, pues si no se tienen normas claras previas que rigen el sistema normativo del país, pues no tenemos nada que nos asegure el cumplimiento de las mismas. Así es que también se ha recibido en comisiones generales a representantes del Ministerio de Salud Pública, a los representantes del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, al Consejo Consultivo de Adultos Mayores, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Inclusión Económica y Social y también al programa Sonrisas del Alma del municipio de Machala, Coordinación Latinoamericana del Caribe y programas de defensa de los derechos del adulto mayor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La base legal
que amerita el tratamiento de este proyecto normativo se encuentra justamente en la Carta Magna, en el artículo 35 y 36 de la Constitución, mismos que prevén una norma suprema este ámbito de aplicación y protección para los adultos mayores y el deber del Estado que tiene de prestar una atención de carácter prioritaria. Estamos hablando de un grupo de atención prioritaria y justamente un grupo que se encuentra en vulnerabilidad. Y el artículo 36 habla sobre la atención especializada por parte del ámbito público y privado frente a los mayores adultos. Y como en nuestro sistema constitucional, en nuestro sistema jurídico se respetan también los convenios y tratados internacionales, pues existe el convenio del cual el Ecuador es suscriptor, que es el de protección de los derechos humanos de las personas mayores, ratificado y por supuesto cuya normativa busca la seguridad y la integridad de los mayores adultos. ¿En qué nos va a ayudar este proyecto y las aristas generales que nos permitirán tratar la temática con la prioridad necesaria para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores? Pues busca una atención especializada, programas que fomenten la autonomía personal de los mayores adultos, así como también medidas para evaluar y determinar la capacidad contributiva y mejorar la atención en los centros gerontológicos. El proyecto determina normativamente el rol del Estado frente a este grupo de atención prioritaria y, claro, también aquellos espacios de derechos que han sido olvidados, como la movilidad, como los espacios públicos y privados, en donde nuestros adultos mayores puedan tener una vida digna y, sobre todo, plasmar estos derechos en la normativa. Siguiente, por favor. Entre las reformas que se encuentran plasmadas en el proyecto, es necesario hacer referencia al artículo 5, a la reformatoria del artículo 5, que en primer lugar es un hito histórico para el país, el definir a un cuidador frente a los adultos mayores, el definir ese rol que juega una persona que pone en sus manos la vida de un adulto mayor y sobre todo esa posición de garante que tiene esta persona para garantizar, valga la redundancia, los derechos de los adultos mayores. Y también no dejar de lado los derechos que les asisten a los cuidadores, porque recalco, durante mucho tiempo, 8 meses, 9 meses, no han podido ni siquiera obtener su remuneración por quitarle una carga al Estado ecuatoriano. Y eso sí es preocupante y esa sí es una protesta social de quienes le quitan ese peso al Estado y lamentablemente no han sido retribuidos en muchas casas gerontológicas. Toda persona que ejerza como cuidador deberá encontrarse registrado ante el ente rector de la salud pública. Este es otro hito también, el generar una base de datos de todas las personas que estén destinadas al cuidado de los mayores adultos. Con esto no se permite la improvisación, pero también se garantiza el derecho que tienen los mayores adultos frente a ese cuidador y los derechos de ese cuidador con el Estado ecuatoriano. Siguiente, por favor. Los deberes del Estado ecuatoriano frente a los mayores adultos, que también se establecen a través de una reforma al artículo 9, al literal N, se agrega este literal y habla sobre fomentar la formación en gerontología, medicina familiar y también esto que se aplique en un sistema de educación formal con respeto irrestricto a los derechos de los mayores adultos, es decir, hacer incluso conciencia frente a esta población que, recalco, se encuentra en vulnerabilidad. Crear programas de formación y capacitación en el cuidado de personas adultas mayores, porque hay muchos adultos mayores que están bajo el cuidado no solamente de sus familiares, sino también de terceras personas y necesitan un direccionamiento para poder generar un cuidado responsable y sobre todo no vulneratorio. Fomentar talleres que garanticen el acceso de las personas adultas mayores para que puedan acceder a nuevas tecnologías, que puedan estar en los espacios en los que hoy pueden ser considerados como gente productiva, como lo son. También para que puedan manejar sus ingresos
para que puedan tener acceso a un empleo, que lamentablemente en este país se hablaba de 50.000 fuentes de empleo para los jóvenes, ni para los jóvenes no existe, peor para los mayores adultos. Así es que la política pública también tiene que enfocarse a respetar este espacio laboral que todavía lo pueden ejecutar los mayores adultos. Establecer programas de telemotorización, telerehabilitación, teleasistencia, geolocalización, teleasistencia móvil que coadyuven al cuidado de las personas adultas mayores. Es decir, identificar plenamente en dónde están estos mayores adultos. Pero no solamente identificar en dónde están, sino también llegar con los insumos necesarios para poder garantizar su salud, su estado de hábitat, su estado mental, sobre todo la salud mental de los adultos mayores lamentablemente ha sido descuidada por todos los gobiernos de turno. Siguiente, por favor. Esta parte es muy importante puesto que en muchos gobiernos autónomos descentralizados no existen las ordenanzas pertinentes para, por ejemplo, en la contribución especial de mejoras, exonerar el pago a los mayores adultos. Así es que en esta reformatoria se establece en el artículo 14 que, en primer lugar, toda persona que haya cumplido más de 65 años considerado una persona adulta mayor y que sus ingresos mensuales sean estimados hasta máximo de 5 remuneraciones básicas y que no tenga un patrimonio que exceda las 500 remuneraciones básicas, pueda ser sujeto de exoneración directa. Y así también el artículo 4 establece esta facultad de los gobiernos autónomos descentralizados, no facultad, más bien una obligación de generar las ordenanzas de aplicación directa para la exoneración de contribución especial de mejoras y otros tributos que lamentablemente hoy no son condonados, no son perdonados a los mayores adultos y lamentablemente tienen que cada año ir a hacer un trámite para poder ser considerados dentro de las rebajas. No necesitan rebajas, no tienen por qué mendigar absolutamente nada. Desde la normativa nacional será una obligación de los gobiernos autónomos descentralizados de generar estas ordenanzas. Siguiente, por favor. Nuevamente, en el artículo 5, además de haber definido ya el tema del concepto de cuidadores, se establece las obligaciones, los derechos del cuidador y también este ente encargado de registrar a cada uno de las personas que van a ser considerados como cuidadores y que hoy se desenvuelven en los centros gerontológicos. Los derechos, los que también se relacionan con normativa conexa como el Código Laboral, pero además de esto también derechos con respecto a su formación para poder dar un servicio adecuado hacia los mayores adultos. Siguiente, por favor. También se hace una clasificación de los tipos de atención o de los tipos de entidades que van a estar al cargo de los mayores adultos, porque ustedes recordarán, y ustedes los que conocen los sectores sociales sobre todo, existen centros gerontológicos catalogados de una sola manera. ¿Qué es lo que pretende la normativa? Generar una clasificación de varias instituciones que se encarguen de la atención de los mayores adultos. Por ejemplo, residencias para personas adultas mayores autoválidas, es decir, para las personas que pueden todavía desenvolverse en la sociedad de manera independiente y que a lo mejor necesitan un espacio para también tener un acceso a su cuidado. En segundo lugar, hogares del día para personas adultas mayores autoválidas, es decir, en donde pasen espacios de distracción, de atención médica, también espacios sobre todo de recuperación de ciertas enfermedades durante el día. En tercer lugar, residencias para personas adultas mayores con dependencia, es decir, para las personas que no pueden ya actuar independientemente y necesitan a alguien que les esté acompañando en su cuidado. Residencia para personas adultas mayores con soporte de psiquiatría. Hablaba yo de la salud mental, un espacio olvidado por la política pública y claro, se genera... Asambleísta tiene un minuto. Gracias, señora presidenta. Siguiente, por favor. Las entidades de aplicación, como conocen la normativa actual, se desenvuelve el Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero también se hace aquí un anclaje con otro sistema nacional especializado de protección integral de derechos de las personas adultas mayores. Lo importante del proyecto es que no solamente quede en letra muerta, sino que el gobierno de turno pueda ejercer la política pública para que esta normativa pueda ser aplicable. Siguiente, por favor. Como disposiciones transitorias, tenemos la disposición cuarta,
que es aquella que dispone que los gobiernos autónomos descentralizados, luego de la aprobación de la norma, generen las ordenanzas pertinentes, y también una quinta en la que se va a generar una tabla de pensiones alimenticias para los adultos mayores. Muchos abandonados por sus hijos, lamentablemente es un tema de idiosincrasia social también, y que necesitan tener un emolumento económico que les permita vivir bien, porque de eso se trata la vida. Y sus hijos, a lo mejor en el descuido, en el abandono, también tendrán que sostener a quienes han dado todo por aquellos. Finalmente, señora presidenta, para terminar, es necesario que este régimen legal que protege a la familia ecuatoriana se encuentre robustecida por el Estado, y también determinar que los centros gerontológicos no son negocios ni tampoco son entidades de lucro, son entidades netamente sociales que le quitan una carga al Estado y necesitan esta normativa para poder seguirse desenvolviendo en la sociedad y poder seguir ejerciendo política pública, al menos desde los sectores que a ellos les compete. La reforma legal permitirá que dejen de ser invisibilizados los mayores adultos y que más bien tengan un tratamiento directo desde esta legislatura y desde el Estado ecuatoriano. Eso es todo, señores legisladores. Gracias, señora presidenta.